Hasta acá los ejemplos que hemos dado y hemos hablado principalmente de situaciones en las cuales siempre hay un estímulo condicionado que se asocia con un estímulo incondicionado que tiene la capacidad de generar una respuesta sin necesidad de que tengamos que aprender a responder ese estímulo. Sin embargo, cabe preguntarse si es posible que dos estímulos neutros nos puedan dar información en función de que se asocien entre ellos. La respuesta a esto es que sí, que esto es posible, y esto hace que la variedad de las situaciones de la vida cotidiana en la cual intervenga el aprendizaje asociativo sea mucho mayor y no tan limitada como lo sería si únicamente este aprendizaje tuviera lugar cuando participa un estímulo de relevancia biológica. ¿Cómo sabemos que esto es así? Bueno, hay básicamente dos tipos de condicionamiento que dan cuenta de esto. Una es el condicionamiento conocido como precondicionamiento sensorial y el otro es el condicionamiento de segundo orden. En el precondicionamiento sensorial, lo que estamos aprendiendo es la asociación de dos estímulos neutros entre sí. Supongamos que Pupita y Bombón son dos perritas que siempre andan juntas por el vecindario, por la calle. Entonces, Panchito, el perro del frente, las ve siempre, él desde su casa, tras la reja, las ve que andan juntas. Un día Panchito lo sacan a pasear y ese día está Pupita suelta y va y lo persigue. Panchito se lleva el susto de su vida y se mete corriendo de nuevo a su casa. En otra oportunidad lo sacan a pasear a Panchito y se encuentra con Bombón. Cuando la ve a Bombón, también se asusta y sale corriendo. Ahora bien, la perrita que originalmente lo había asustado era Pupita, no Bombón. Pero como las dos andan siempre juntas, él se asustó también frente a la presencia de Bombón. Entonces, el precondicionamiento sensorial implica la posibilidad de aprender una asociación entre dos estímulos inocuos, aunque les debo decir que ni Pupita ni Bombón son para nada inocuas, se presentan asociados en el ambiente. Si posteriormente uno de estos es asociado a un estímulo incondicionado, ambos estímulos condicionados adquieren la posibilidad de generar una respuesta condicionada. En un experimento de estos, típicamente tendríamos tres momentos. Un momento o fase de precondicionamiento en la cual se presentaría dos estímulos inocuos, que podrían ser dos olores, ¿sí? Olor a limón y olor a café, juntos. Luego, en la fase de condicionamiento, uno de estos olores, por ejemplo el olor a limón, es asociado con un estímulo incondicionado, que podría ser malestar gástrico, ¿sí? Esto se hace en una serie de ensayos hasta que el olor a limón genera la respuesta condicionada de reacción de rechazo, de disgusto, de asco. Sola la mera presencia de oler el limón genera asco en función de o en virtud de los apareamientos previos, de la asociación previa del olor a limón con malestar gástrico. Y finalmente, en la fase de evaluación, vamos a presentar el segundo estímulo condicionado, que era el olor a café. El olor a café no fue nunca antes asociado con el malestar. Sin embargo, cuando presentamos durante la fase de evaluación el olor a café, nos encontramos con la respuesta de asco. ¿Qué nos dice esto? Esto básicamente nos dice que hemos aprendido que cualquiera de estos dos olores, como tienden a aparecer juntos, cualquiera de los dos
podría derivar en la sensación de malestar gástrico. Digo, esto es claramente la posibilidad de tener ciertas ventajas, ¿no? En cuanto a la posibilidad de evitar, por ejemplo, ciertos alimentos o de evitarnos ciertos problemas. Supongamos, más allá del ejemplo de los perritos, supongamos que sea en una situación con personas, ¿no? Un grupo de 2 o 3 niños que siempre están juntos y que de pronto nos encontramos con uno que nos agrede. Bueno, si en otra oportunidad nos topamos con cualquiera de los 3, poder estar alerta y ponernos a resguardo nos va a evitar una situación de agresión, por ejemplo. Es importante tener en cuenta que estas dos situaciones de aprendizaje, tanto la del precondicionamiento sensorial como la del condicionamiento de orden superior, amplifican, digamos, el abanico de posibilidades en las cuales se establecen relaciones entre estímulos y cómo estos estímulos tienen entonces o adquieren la capacidad de elicitar conductas. Si bien los primeros desarrollos de los teóricos del condicionamiento o de la teoría del aprendizaje planteaban la posibilidad de que cualquier estímulo podía ser asociado, con el tiempo fue posible reconocer las limitaciones a la supuesta equipotencialidad de los estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Que venimos con ciertos sistemas preparados de manera tal que hay cierta pertenencia o relevancia biológica de algunos estímulos para estos sistemas. Podríamos decir entonces que habría una pertenencia entre estímulos que han sido incorporados en nuestro acervo genético a través de la selección natural. Pensémoslo de esta manera. ¿Se asociarían de la misma manera o con la misma facilidad luces de colores con malestar o dolor estomacal en comparación con algún sabor particular y el dolor estomacal? ¿Cuál de estos estímulos sería más relevante? ¿Las luces o los sabores? Entonces, podemos decir que hay un grado de pertenencia o idoneidad entre sistemas de estímulos. Un ejemplo paradigmático es el aprendizaje de aversión adquirida al sabor, en la cual los sabores son los estímulos pertinentes o que se asocian con mucha mayor facilidad a las sensaciones de malestar gástrico. Estos casos ponen en evidencia que no todos o cualquier estímulo condicionado tiene la misma posibilidad de asociarse a cualquier estímulo incondicionado. Resulta interesante y relevante remarcar otras características del aprendizaje de aversión al sabor. Este tipo de aprendizaje también pone en juego, digamos, o en jaque, el concepto de contigüidad temporal. Si bien parecería ser que la contigüidad temporal como una condición sine qua non para el establecimiento de una asociación, sabemos a partir de este caso especial de aprendizaje que esto no es así. Las características que pone bajo relieve la aversión adquirida al sabor son, en un principio, la pertenencia de estímulos, que decíamos antes, que no da lo mismo todo con todo o cualquiera con cualquiera, sino que hay ciertos estímulos y ciertos sistemas que tienen mayor lógica, ¿no?, que un sabor con un malestar gástrico. Otro punto, otra característica es que el aprendizaje de aversión al sabor
Se establece incluso cuando existen intervalos prolongados entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. ¿Sí? Desde que, por ejemplo, ingerimos una determinada bebida alcohólica al malestar gástrico del día siguiente. Y se forma incluso con una única situación de emparejamiento entre los estímulos. Es decir, que no es necesario repetir en muchas oportunidades. Fíjense las ventajas adaptativas de esto, ¿no? Aprender con facilidad, con rapidez, resistiendo la separación en el tiempo, que tiene que ver también con los tiempos del mismo aparato digestivo. Esto nos facilita o nos evita que nos intoxiquemos o que nos envenenemos con ciertos alimentos. Y aún otra característica más es que es resistente a la extinción, ¿sí? Es un aprendizaje que una vez que se forma, que se establece, es difícil o difícilmente se extinga. Esto nos lleva entonces a hablar de que la condición para la asociación entre estímulos no es tanto la contigüidad entre los mismos, sino la contingencia entre los estímulos. Es decir, que contingencia y contigüidad no son sinónimos, ¿sí? La contingencia hace referencia al grado de asociación entre los estímulos, el grado de probabilidad de que si ocurre uno, sea seguido por el otro. Entonces, la contingencia se incrementa en la medida en que el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado se presentan de manera conjunta o se omiten de manera conjunta. Por lo tanto, la contingencia también disminuye en la medida en que el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado se presentan de forma independiente o no asociada. Si bien los manuales de aprendizaje tienden a ser y a tener un estilo demasiado técnico y experimental, es importante pensar en qué situaciones de la vida cotidiana podemos encontrar evidencias o ejemplos de estos mecanismos de aprendizaje, que son aprendizajes simples, que cuando se expresan apelan a los sistemas de memoria implícita, e incluso podemos pensar cómo ciertas patologías o trastornos mentales o conductas disfuncionales tienen que ver con conductas que han sido reforzadas y que, si bien pudieron ser adaptativas en un momento, actualmente no lo son, o simplemente suponen una usurpación de estos mecanismos de aprendizaje, como en el caso del aprendizaje vinculado a las drogas, a las adicciones, o como una respuesta como el aprendizaje de miedo, un sistema que está para proteger, digamos, al individuo, para resguardar, puede también volverse disfuncional o patológico. Para profundizar o conocer los mecanismos y los sistemas involucrados en el condicionamiento de miedo y el desarrollo de fobias, recomiendo las lecturas de los trabajos del grupo de Joseph Ledoux. Si te interesa conocer trabajos más vinculados al área de la psicoterapia, puedes empezar con los trabajos y los desarrollos de Volpe. Por otro lado, si tu interés es más vinculado a las adicciones, bueno, también hay una serie interesante de autores, pero particularmente en cuanto a los estudios de tolerancia condicionada, te recomiendo los trabajos de Siegel. El sonido de fondo estuvo a cargo de Martín. Así que bueno, nos seguimos encontrando. Vamos a tener un horario de consulta donde bueno, podrán consultar dudas y
Y bueno, espero que les haya sido útil y muchísimas gracias si llegaste hasta acá y pudiste prestar atención todo este tiempo. Nos seguimos encontrando virtualmente. Espero que estén bien.